y no tengan a Dios. ¡Qué tragedia! O sea, nuestro enfoque debe ser que la palabra debe de ser transmitida a ellos para cuando ellos necesiten al Dios que tú y yo adoramos y le cantamos y le servimos, sea lo primero que tengan en su vida. Y es la mayor riqueza que pudieran tener nuestros hijos, que cuando se enfrenten a algo que no se puede, ellos tengan una fe en un Dios que todo lo puede, Entonces tu enfoque debe ser una educación cristiana en tus hijos, de Dios en la vida de tus hijos. Nada más observa cómo es tu vida, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dejaste, y fíjate si lo estás haciendo bien o mal. Nada más fíjate, estás a tiempo. ¿Estás a qué? A tiempo de corregir muchas cosas que has hecho mal en tu vida, a tiempo de corregir lo que no está bien en tu vida. Estás a tiempo. Así es de que vamos a orar, le vamos a pedir a Dios la palabra precisa que necesitan nuestros corazones. Yo hoy traigo podríamos decir dos partes en la iglesia, podríamos decir dos clases de cristiano en la iglesia. Pero hoy el Señor nos está preguntando, ¿qué clase de cristiano eres tú? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué clase de cristiano eres tú? Muy bien, vamos a orar. Inclina tu cabeza. Pídele al Señor que no te dé sueño. Pídele que el diablo no se siente en tus ojos. Pídele que Él quite todo estorbo del diablo para que tú puedas escuchar la palabra. Señor, estamos en tus manos, en las mejores manos que podríamos estar, en las manos de un Dios vivo y verdadero, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que es nuestro Dios. Padre, te damos gracias, te hemos cantado, alabado, hemos traído, Señor, obediencia delante de tu presencia, y ahora te pedimos que nos hables. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida, pero que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, penetrar hasta lo más profundo, hasta los huesos, el tuétano, todo lo que tengas que partir dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos cada corazón y cada vida que está aquí. No recibimos voz del diablo, no recibimos nada del diablo que haga que tu iglesia, Señor, no reciba tu palabra. En el nombre de Jesús nos paramos en la fe del Hijo de Dios y te pedimos que ese poder sea suelto sobre toda tu iglesia y se quite flojera, pereza en el área espiritual, para tu gloria y para tu honra. Y nosotros decimos amén y le damos un aplauso muy fuerte a nuestro Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. No se lo estás dando a un artista, no se lo estás dando a cualquier cosa que te piden que le aplaudas. Es a nuestro Dios, que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Siéntate, siéntate. Bien, si tienes sueño, te puedes poner de pie. Amén. Te damos chance de que estés de pie. Es más, para las sugieres, acérquense y al hermano que vean dormido, Moni, Rosita, Isaí, díganle, hermano, póngase de pie. Porque imagínate que vas a pasar al cielo. Imagínate que dormido vas a llegar con Dios. Imagínate que sin haber escuchado bien la palabra de Dios, te van a pasar con Dios. Van a decir, pásele el hermano que se la pasó dormido. ¿Cómo se oye eso? Imagínate que la queja de la escuela de tu hijo fuera, señora, señor, aquí está su hijo, porque la verdad que yo doy una clase y él se la pasa dormido. ¿Qué harías tú? No, si no vas a dormirte a la escuela, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a aprender? Por eso saca 5. Dile al que está a tu lado, por eso saca 5. ¿Cómo estará tu vida espiritual si te duermes? ¿Cómo estará tu espíritu si te duermes? Hoy yo quiero hablarte de dos cristianos en la palabra del Señor. Llama mucho la atención en mi vida, en mi corazón, en mi estudio, ¿verdad? Siempre cuando me topo con el apóstol Pablo,
enseñándonos y hablándonos de tres tipos, ¿verdad?, de clase de personas que pudiera haber aquí en la tierra. Pero después el apóstol Pablo se va a darnos una explicación de dos tipos de cristianos que hay dentro de la iglesia. Si yo tengo 34 años de cristiana, muchas veces he analizado, no juzgado, que hay en la iglesia gente que hasta podría perderse por ser de un tipo de cristiano que habla Pablo. Vamos rápidamente a Romanos 3. Primera de Corintios 3. Perdónenme. Primera de Corintios 3. El versículo 1. 3. Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia que está en Corinto, hablando a la iglesia que está en Corinto, no hablando al mundo, no hablando a los que están fuera, no hablando a los que no han escuchado, sino a los que están dentro, a los que se consideran espirituales porque manifiestan dones del Espíritu Santo, a los que se reúnen y levantan las manos para adorar a Dios, a los que están dentro de la iglesia. El apóstol Pablo les habla en Primera de Corintios 3, 1, y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Romanos 8. Romanos 8, 1. Está antes de Corintios. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Los que no andan, ¿qué dice? Sino conforme al Espíritu. Muy bien. Pablo nos va a enseñar allí en Primera de Corintios 2, nos va a enseñar acerca del hombre natural, el hombre que no tiene a Dios. Y el apóstol Pablo nos va a decir que él no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Él no entiende las cosas de Dios. Hay un hombre natural que si tú le quieres hablar de las cosas de Dios, va a decir: ¿a poco? No lo creo, no es cierto. Dice que él no las puede entender porque se han de entender espiritualmente. Y como el Espíritu de Dios no está dentro de él, no las va a entender. Ese es el hombre natural. Pero hoy me interesa ver que dentro de la iglesia hay una iglesia, ¿verdad?, que puede ser carnal y otra iglesia que puede ser espiritual. La iglesia carnal podría llegar a perderse si no pasa a ser espiritual. Pero usted escoge, al fin de cuentas usted escoge cielo o infierno, usted escoge. En realidad no va a ser un premio para mí, sino va a ser un pago para cada uno de los que hemos venido aceptando a Dios y buscándole durante nuestra vida, pero en realidad no buscándole como nosotros queremos. El apóstol Pablo está diciendo: hay hermanos carnales dentro de la iglesia y ellos se reúnen. Lo primero que hace el apóstol Pablo es decir: son hermanos. Lo primero que hace es decir: y son hermanos míos. Y así como que uno voltea y dice: hay hermanos carnales, entonces tendríamos que entender esto: todos somos carne. Pero el apóstol Pablo no está hablando de que todos somos hermanos en la carne y que somos carnales por estar en la carne. No, todos somos carne. Pero la palabra carnal tiene otra derivación en el griego, y esa derivación nos lleva a entender que son hermanos carnales que manifiestan todo en su carne. A ver si logramos entendernos. Hermanos carnales que todo lo manifiestan en su carne.
Entonces el apóstol Pablo empieza a decirles, yo no puedo hablarle a los carnales como a espirituales. No puedo hablarles porque no me van a entender. Los carnales no van a entender lo espiritual. Entonces, dentro de las iglesias, la oportunidad que hay es que usted se vuelva espiritual y deje de ser carnal. Despierta, iglesia. Deje de ser carnal. Necesitamos volvernos espirituales. Pero ¿qué características dice el apóstol Pablo que tienen los carnales? Busque usted si alguna de las características usted cabe allí. Si en alguna de las características usted cabe. Porque a veces queremos ignorar lo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente. Él lo primero que dice: yo les di a beber leche y no vianda. A los que son carnales, el apóstol Pablo les dice: yo les di a beber primero lechita, primero algo sencillito, primero les hablé de puro amor, del amor de Cristo. Él dice, el siguiente alimento, esa iglesia no lo quiere, solamente le gusta estar en la lechita. ¿Cuál es la lechita? Dale usted los domingos en la tarde. Esa es la lechita. No reciben vianda. ¿Qué no es recibir vianda? El apóstol Pablo está diciendo, hay gente dentro de la iglesia que se alimenta con pura lechita. Aquí hay bebés que quizá todavía les haga falta la leche. El apóstol Pablo dice, le di lo primero, les di lo más sencillo, les di lo más práctico. Les dije que Dios es amor y que Dios les amaba y que podían venir a su casa. Empezaron a venir a su casa, aceptaron que Dios era amor, pero ya no quisieron otra cosa. ¿En qué se nota? Ya está a tu lado, en que no vienen a la enseñanza. Porque para el apóstol Pablo, vianda ya es algo doctrinal. Para el apóstol Pablo es, la lechita que te doy son los primeros pasos cuando alguien viene a Cristo. Y aquí solamente tenemos por aquí a Eugenio, que es uno de los más pequeños aquí. Y le hemos dado lechita, le hemos dicho que Dios le ama, le hemos dicho que Dios es amor. Él todavía no pasa al siguiente alimento, como lo hicimos muchos. Muchos nos dieron lechita, llegamos a la casa del Señor, pero después nos dijeron que hacía falta estudiar, que hacía falta aprender, que hacía falta conocerlo y que había un área doctrinal que nosotros teníamos que saber. ¿Usted ha tomado pura leche o ya está en la vianda? ¿Usted ha tomado pura leche? Nada más fíjese si usted es un niño de leche. Por ahí despiértenme a los gemelos. Ya ni yo de 61. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, os di a beber leche, estoy en 1 Corintios, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, de tomar vianda, de comer vianda. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir las características de la gente carnal. Y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, póngale usted pleitos, por si no entiende eso. Disensiones, póngale usted divisiones, por si no entiende, pleito con división. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Una de las características del cristiano carnal es que es peleonero. Diga usted, aquí no hay de esos. Diga usted, a menos que los haya. Son peleoneros. Una de las características en la carne es que la carne tiene un celo. Y celan cualquier cosa. Es más, van a decir, el pastor sí le habla a este y a mí no me habla bien, y hay un celo. Ay, el pastor sí atiende acá, pero a mí no me atiende, ya hay un celo.
Ay, esposa, vete poquito, no te vayas mucho, no sea que te vayas no sé a dónde, ya hay un celo. Pero dice él, si hay celos en ustedes, hay pleitos en ustedes, diga, no hay pleito en el matrimonio, no hay pleito con los hijos, no hay pleito con nadie. Somos gente de paz, somos los pacificadores que llamó Jesucristo. No, si hay esa característica, dígale al que está a tu lado, eres carnal. Es carnal. No podemos oponernos a algo que nos está explicando la palabra de Dios. Pablo lo sabe, ha llegado a la iglesia de Corinto y oye que en esa iglesia cómo son peleoneros, y aparte de peleoneros cómo son celosos. Pero el engaño más grande del diablo es que se consideran cristianos. Es el engaño más grande del diablo. Gente pecadora que se considera cristiana. Y cuando tú les escuchas los pecados, automáticamente tú sabes que son cristianos carnales. Son cristianos carnales, son cristianos que la misma carnalidad solamente los hace pecar y pecar y pecar. ¿Cómo conoceremos lo grande de Dios, lo que ofrece Dios, si no se sujeta nuestra carne a una obediencia a Dios? Es más, hace rato ustedes pecaron. Si yo le digo que usted dio el 10 y se pare delante de Dios, qué silencio. Probablemente usted dio el 8, dio el 5. Usted tuvo muchas excusas para no dar. Entonces no hay obediencia a una autoridad. Y la autoridad es puesta por Dios. ¿Por quién es puesta la autoridad? Por Dios. Pero Dios no se queda así. Dios es un Dios creador. Como es un Dios creador, Él se da a conocer a nosotros como Padre. Como se da a conocer como Padre, Él sabe que tiene hijos. Y si sabe que tiene hijos, Él conoce cada hijo y el corazón. Pero pareciera que los hijos han decidido estar en la carne, porque solo el que es carnal peca con el diezmo. Ay, ahora sí ya le llegué, ¿verdad? El que es carnal justifica todo para no obedecer a Dios. El que es carnal tiene dentro de sí algo que es peligroso, muy peligroso, y que pasó con Satanás. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, Satanás era un usurpador. ¿Por qué usurpador? Porque si usted está sentado en ese lugar y yo llego y me quiero sentar, allí hay un lugar, una persona, ¿cómo me voy a sentar? Él quiso quitar a Dios y sentarse él. Él quiso quitar el gobierno y la autoridad de Dios y él ser el gobierno y la autoridad. Hasta el tiempo de hoy, el hombre tiene problemas con Satanás, porque tiene características, ¿verdad?, que son de Satanás. ¿Cuáles podrían ser? Yo me subiré y me sentaré. ¿Alguien se acuerda de los yo de Satanás? Yo me subiré, yo gobernaré, yo estaré, yo diré. Cuando usted dice yo, usted puede tener algo carnal. Yo digo que la palabra de Dios dice eso, pero yo digo otra cosa. La palabra de Dios dice, pero yo digo que mi palabra es más que la palabra de Dios. Solamente me estoy yendo por lo carnal. Hoy escuchó usted que hay una lechita y que yo me vería muy ridícula si solamente me alimento con lechita, como hacen muchos. Pásele el biberón al hermano que se siente niño. ¿Cómo nos veríamos? Estoy en 1 Corintios 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Escogiendo, ¿verdad? Escogiendo ser de un hombre en lugar de Dios. No hay una carnalidad. A mí me encanta que a causa de nuestro servicio
nosotros tenemos que salir. ¿Por qué me encanta? Porque así se ve el cristiano que sabe ser responsable con su vida espiritual. Sabe que viene porque es su obligación venir a adorar a su Dios y a escuchar la palabra de Dios. Si usted viene porque hay un hombre, Dios lo libra a usted. Usted está fijándose en el hombre y no en Dios. Así es de que usted tiene que venir porque hay una responsabilidad. Usted no es de Benjamín. Usted no es de Benjamín. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Y si usted lo ha entendido, usted a quien busca es a Cristo, por sobre todas las cosas. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El apóstol Pablo explica y dice: yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Y empieza a explicar el apóstol Pablo cómo es el edificar, ¿verdad? Porque él está disgustado, porque esta iglesia se justifica delante de Dios. Tenemos dones, vemos los milagros. Hay gente que dice sentir el Espíritu Santo y dice sentirlo, pero sus obras y sus hechos no van con lo que ella dice sentir. Muy bien, yo no quiero ser carnal, diga yo tampoco. Yo quiero ser espiritual. Ahora viene el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí le va. Los que no andan conforme, ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es muy tremenda la carta de Pablo en Romanos 8, porque usted va a ver que se empieza con que no hay ninguna condenación. La gente que es espiritual no puede tan fácil ser condenada, porque está pegada a la fuente de bendición que es Dios, y esa fuente de bendición le hace caminar correctamente, porque ha entendido que el principio de la sabiduría es tenerle un temor a Dios y caminar en ese temor, sabiendo que Dios está en todas partes. Y lo más tremendo de la gente espiritual, tiene un oído que está conectado al Padre, y el Padre puede hablarle audiblemente. ¿Ah, usted no lo cree? A lo mejor con usted no habla mucho Dios, pero la gente espiritual busca ser guiado por Dios. La gente espiritual busca que el Señor dé dirección. La gente espiritual se somete y se sujeta en un orden bajo lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén. Usted tiene que distinguir qué tipo de persona es. La gente espiritual está conectada de la fuente, no se desconecta. Usted le puede ver a un hermano y decir: es que tú vienes, no faltas para nada, ¿qué tanto haces allá? Y él te puede decir: perdóname, pero estoy conectado a la fuente. Estoy conectado a la fuente y no me puedo desconectar, porque si me desconecto me puedo volver carnal. Usted tiene que estar siempre conectado a la fuente. No es lo mismo el que oye que el que no oye nada. Imagínese un año pasando usted sin una enseñanza. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Sí? Nada. No sabe nada. Me preguntaban de Apocalipsis. Y tuvimos un supercurso de Apocalipsis. Solamente logramos entrar en las iglesias. Apenas vamos a pasar más allá de los 4 caballos, lo que cabalgan, dónde están cabalgando. Alguien dijo: estas guerras, estas epidemias, esto que está pasando, ¿por qué nos van a espantar? Si está escrito en la palabra, y el que conoce la palabra sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Lo sabe. Movimiento de tierra, terremotos y temblores, ¿por qué le espantan?
Si la palabra de Dios dice lo que va a pasar, y si usted no sabe lo que va a pasar, imagínese, le va a agarrar desaprevenido y le va a caer un bulto de cemento en la cabeza, que es el hielo, el granizo, que va a ser muy pesado. En tiempos pasados la iglesia no lo creía. Ahora busque usted las noticias donde cae el granizo como bola de pelota de béisbol. Y antes decían, ay, ¿cómo va a caer tantos kilos en un hielo sobre la persona? El lunes cayó en Monterrey. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no sabemos mucho de la palabra. Por eso yo le decía, el apóstol Pablo es sabio. Y el apóstol Pablo dice, aquí hay unos cristianos y estos cristianos se la han pasado con pura lechita. Pero no es posible darles una vianda porque parece que se les atora. Parece que estos cristianos son tan peleoneros, tan carnales, que si les damos una comida más allá, se nos muere el niño. ¿Qué tipo de alimento recibes tú en lo espiritual? ¿Qué tipo de alimento? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando somos espirituales, tenemos más medios de salvarnos. Cuando estamos siendo y buscando la fuente de bendición, tomando todo lo que el Señor nos dice con una obediencia, podemos salvarnos. El apóstol Pablo, hablando a la gente que conoce, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué podemos decir? Iglesia, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? ¿Pensamos que así la gracia abunda? De ninguna manera. Porque se ha muerto al pecado, ¿cómo se vivirá aún en él? Y cuando yo estoy hablando de gente que no hace lo que la palabra de Dios dice, a lo mejor no ha muerto al pecado y sigue viviendo en el pecado. Y muchas veces venimos delante de Dios, dame esto, dame aquello, dame el otro. Dios no existe, Dios no me lo da, Dios no es bueno, Dios es malo, hasta juzgamos a Dios. Y sin embargo el Señor ha sido claro en decirnos que a cada uno le va a dar conforme a sus, conforme a sus caminos. Pero yo quiero que me dé conforme a lo que yo necesito. No, Él dijo, yo te voy a dar conforme camines en mí. Pero la iglesia quiere todo un beneficio cuando en realidad se va a dar conforme a sus caminos. Y el Señor ha dicho, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Señor, o sea que no merezco el favor, ya te di la gracia inmerecida, no te cobré nada, llegaste a mi camino, entraste aquí, no te cobré nada, pero ahora vive como yo he mandado que se viva, porque si tú no vives como se ha mandado que se viva, serás como aquella higuera, ¿verdad que ya me acordé del otro? Serás como aquella higuera que se le buscó un fruto, no se halló nada, se cortó, se hizo leña y fue echada al fuego. Dile hasta a tu lado, estás a tiempo. Estás a tiempo. Yo prefiero lo espiritual que lo carnal. Es más, el cristiano vive peleando, pelea constantemente contra lo carnal. Es una lucha constante del cristiano y el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, aún queriendo hacer lo bueno, yo hago lo malo. Y él dice, pero encuentro que todo lo malo está en este cuerpo de carne que me lleva cautiva a pecar o cautivo. No aguantas a una persona que se dice cristiana con un mal carácter, su carne le está gobernando.
No aguantas tanto pleito en la casa llamándote cristiano, la carne está gobernando. No aguantas tantos problemas, tanto chismerío en medio de tu familia, la carne está gobernando. No quieres venir a la enseñanza, la carne está gobernando. Lo bueno es que esta es la iglesia donde Dios nos ha puesto a servir y los conocemos a todos. Y a mí me gustaría un día mandarles una carta. Hermano, si sigue usted sin venir y aprender de Dios, corre el peligro, hermano, de no llegar al cielo. ¿Firmado? Su pastora. Mandaré cartas por aquí, por allá. Hermano, si no viene usted a aprender de Dios, en el día malo usted no va a saber nada. ¿Y cómo va a estar Dios con usted? Si usted nunca le dio lugar a aprender de la palabra de Dios para que su vida fuera guiada por ella. ¿Cuántos saben que los mentirosos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos sabemos? Entonces dígale que está trabajando, ¿por qué mientes? Mentira blanca, mentira azul, mentira morada, mentira blanda, mentira que no hace nada. O sea, ya hay mentiras de sabores. Pero el Señor no dijo esta, dijo, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y todavía dijo, y esto eran algunos. ¿Por qué no lo sabe? Porque no ha venido a las clases. ¿Por qué puede perderse? Porque su carne le está gobernando. Su carne le dice, no te pares temprano, más sueñito, compláceme. Y la carne empieza ahí a decir, sí, así soy feliz aquí, que al fin Dios está conmigo, ni peco. ¿Cuántos han dicho que no pecan por no venir a la enseñanza? ¿Cuántos? ¿Cuántos se consideran muy santos por no venir a la enseñanza? Cuando el Señor mandó que nos hiciéramos discípulos, lo tomáramos como maestro y aprendiéramos de Él. ¿Está usted en pecado? Pero voy a mandar las cartas, no te preocupes. Cada carta la voy a mandar según necesite el cristiano. ¿Le parece? ¿Sí? Sí, o sea, cada carta, porque como pastores siempre conocemos la iglesia. Entonces, yo voy a poner una carta así como que, hermano, usted es muy enojón. Deje de ser tan carnal, hermano, y andar regañando a su esposa, a sus hijos que ya ni creen en Cristo por causa de usted. ¿No? ¿Por qué se quedan tan espantados? ¿Cuántos creen que yo los conozco? ¿Cuántos creen que yo los conozco? ¿Cuántos? ¿Cuánto hace que te conozco, Nato? ¿Cuánto hace? ¿10, 12, 13, 14 años? ¿2005? ¿Cuánto hace que te conozco? Desde que naciste. ¿Cuántos años tienes? 16 años que te conozco. O sea que ya sé cuando andas de capa caída, ya sé cuando no quieres buscar a Dios, ya sé cuando batallas, ya sé cuando te levantas. ¿Cuánto hace que te conozco, Marinita? ¿Cuánto hace que te conozco? 20 años. ¿Ustedes creen que no la conozco? ¿Cuánto hace que te conozco, Leti? Como 5 años. Está bien. Nara, ¿cuánto hace que te conozco, hija? 8 años. ¿Te conoceré? Sí. Mica, ¿cuánto hace que te conozco? Como 5 o 6 años. Sarita, como 8 años. Sí. Rosy, desde que no estaban tus hijos. ¿Sí? Saraí, ya no sé ni cuál es. ¿Cuánto hace que le conozco? ¿A cuál la tuve en los brazos? ¿A cuál la salvé de no morirse? O sea que me debes la vida. Bien que me la traje llorando de México. No quería mamila, la bebé. Quería estar pegada a su mamá.
¿A quién más conozco? Próspero, ¿cuánto hace que te conozco? ¿Como 20? ¿Cuántos? 25. Dime cuánto hace que te conozco. 24, 25. ¿Cuántos quieren que yo les mande una carta? Y va a ir ungida, Y va a ir ungida. Y la voy a escribir delante del Señor. ¿Cuánto hace que te conozco, Eber? Ya empezamos a conocernos muchos años. ¿Cómo cuántos? Ian era pequeñito. Era como un bebé con mamila. Tenía 2 años, Ian, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo les profetizo, no se vale. Porque lo que pasa es que los conozco. Sé quién no viene a la escuela de enseñanza. Sé quién viene y luego no viene. ¿Sí? Sé a quién batalla de una cosa y quién batalla de otra. Entonces no les puedo profetizar. Solamente puedo decirles que dejen de ser carnales y empiecen a ser espirituales, porque ustedes van a tener problemas con Dios. Pastora, ¿y usted no? Yo espero seguir luchando. Pero imagínense que Dios los mira de vez en cuando. Dios casi no los mira a ustedes. Si creyéramos como en tiempo pasado, que los espirituales van a ser levantados con la iglesia y los carnales se quedarían y llegaran a la escuela de enseñanza y no hubiera nadie, órale a ver quién le enseña, y el Espíritu Santo ya no va a estar para ayudarle. El Espíritu Santo también va a ser quitado. El Espíritu Santo hoy mora dentro de usted. Es el que lo hace bueno, es el que le ayuda. Ese es el espiritual, el que sabe que el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de él. El que sabe que el Espíritu Santo es el que redarguye, el que corrige, el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Quitado él, solamente va a estar el razonamiento humano de los pastores. Tenían razón, mis padres tenían razón, alguien que estaba buscando bien en mi casa tenía razón. A tiempo, iglesia, escoja usted a tiempo. Todavía es tiempo. Y yo le voy a decir algo delante del Señor y con temor. Nunca, pastor y yo, nos alejamos de Dios. Nunca. 34 años, los domingos. Imagínense cuántos años, cuántos días contamos nosotros en nunca alejarnos de Dios. Decir, este es el día, ahí tenemos que estar. Este es el llamado, allí tenemos que estar. Esta es la enseñanza, allí tenemos que estar. El Espíritu está redarguyendo, corrigiendo, nos corregimos y le hacemos caso. Lo conocemos, hoy conocemos a Dios como nunca lo habíamos conocido en los principios, pero en un principio nos dieron lechita, pura lechita. Cuando alguien empezó a hablar del 6:6, de los jinetes, nos espantamos y dijimos, ay, ¿qué es eso? Entonces nos siguieron dando nuestra lechita, arrepiéntase usted, por favor. Y yo decía, sí, vamos a arrepentirnos. De repente entró la vianda y ya alguien nos habló del infierno y nos fuimos a llorar y nos espantamos, porque el alimento siempre va subiendo para que el cristiano madure y llegue a ser una persona madura y nada la aparte de su Dios. ¿Qué nos apartará del Señor? ¿Qué nos apartará? Ni lo alto, ni lo bajo. Ninguna cosa creada nos apartará
No me apartará mi esposo, no me apartará mi esposa, no me apartarán los hijos, no me apartarán las circunstancias. Nada al espiritual, nada le aparta de Dios. Nada le aparta de Dios. El espiritual tiene, y yo doy testimonio todos los días que se está en esta casa, asistiendo, viniendo, porque tienen esa hambre, tienen esa sed de justicia, tienen esas ganas de que el espiritual tenga más y más y más de Dios. Y no, junto con nosotros hay gente que ha perseverado, y que en un momento empezaron como niños. Así, cuando te digo desde cuándo te conozco, es que un día empezaste como niño. Pero no te quedes niño, porque el niño no hereda. El niño no hereda, el niño es igual que un esclavo. No se le puede dar herencia. Imagínate que yo le diera las llaves de mi camioneta a Abner y le dijera así se prende y zoom, el niño se mata, porque es niño. Dios no nos puede dar las riquezas de los cielos si seguimos siendo niños. No puede dar, no puede hacer que una iglesia se mueva en dones, se vuelva en la gracia capacitadora que Él tiene para su iglesia si la iglesia es niña. ¿Qué haría con esos dones? Pondría un puesto como un hombre torpe que agarró y le dio a Dios el don de sanidad y después ya puso el puesto en su casa con un trastecito para que usted llegara, que Él orara, sanara por usted, orara y sanara a usted y usted le diera su billete en el frasco. Imagínate lo que hizo un hombre con un don. Y era de la iglesia donde nosotros estábamos. El Señor no puede dar tan fácil algo a alguien que no lo sabe manejar. Para nosotros está. La iglesia de Dios es poderosa. La iglesia de Dios tiene dones. La iglesia de Dios tiene poder. La iglesia de Dios camina en fe. El espiritual puede mover los dones. El espiritual puede alcanzar un poder y una autoridad en lo espiritual como nadie nos lo podríamos imaginar. Parar aún el sol, como cuando Josué le dijo: sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Un hombre detuvo el tiempo. Un hombre. Y hoy la iglesia batalla para venir y buscar al Señor porque quizás se ha quedado en tomar pura lechita. Ponte de pie, ponte de pie. El Señor está deseando que su iglesia sea sacudida. El Señor está deseando que su iglesia sea llevada a más. El Señor está deseando que tengamos campañas donde los milagros se manifiestan y es fácil que la gente crea porque se está moviendo el poder de Dios para salvación. Pero el Señor es el que lo está deseando. Iglesia, despierta. Iglesia, entiende. Si estás parado en lo carnal, puedes perderte. Debes de buscar lo espiritual. Y lo espiritual es un alimento espiritual. El Señor en Romanos empieza con que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termina con que ni lo alto, ni lo profundo en Romanos 8, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación. Nada te separará de Dios. Así está Romanos. No hay condenación y nada te separará de Dios. Hay gente que ha experimentado el mover de Dios tremendamente en sus vidas y lo ha frenado. Lo ha frenado por sus miedos, por su búsqueda. El diablo le tiene miedo a que la iglesia se vuelva espiritual. El diablo le tiene miedo a gente que sabe sacar espada y sabe matar y quitar la cabeza a los Goliat. El diablo le tiene miedo a gente de fe que se para y dice: yo sé quién es mi Dios, yo sé en quién he creído y yo sé que es poderoso. El diablo te tiene miedo si tú llegas a pararte en lo espiritual. El diablo te tiene miedo, iglesia, si tú subes de nivel espiritual y te sacudes todo lo que no le agrada a Dios. El diablo te va a tener miedo. Te va a tener miedo. Y tú dices: pastora, ¿por qué diablo y diablo? Porque solamente hay dos reinos. Y cuando tú quieres conquistar, tú tienes que ir al reino de Dios
y tienes que derrotar el reino del diablo. Ayer hubo una batalla en los cielos. Allá en Morelos, en Huastepec, hubo una batalla en los cielos. El mismo diablo peleó contra los mismos ángeles de Dios, porque había una iglesia que se levantó y dijo: voy a rescatar a los cautivos, voy a rescatar a los encarcelados, voy a abrir la vista a los ciegos, voy a hacer lo que el Señor Jesucristo dijo. En realidad la iglesia se vistió de espiritualidad y se quitó lo carnal. Pero ¿a qué le tiene miedo el diablo, iglesia? A la gente espiritual, a los que proveen para su espíritu y se hacen fuertes en Dios. Yo no voy a llegar a un lugar donde hay unos diablos haciendo ahí desastre y voy a correr porque hay unos diablos. Cuando yo llego, llega Dios. Cuando yo llego, llega Dios, porque Él está dentro de mí, porque Él ha dicho que haría morada dentro de mí con su Espíritu Santo. Cuando tú llegas, tiene que llegar Dios. Cuando tú hablas, tiene que ser el Espíritu Santo el que esté sacando palabra de Dios fuera de ti. Y cuando tú sueltas el poder, es porque eres gente que ha estado en intimidad con Dios. Y el Espíritu Santo ha hecho lo que tiene que ser en tu vida. ¿Alguien quiere más de Dios? Pasemos. ¿Alguien quiere más de Dios? Allí no hay más de Dios donde tú estás. Acá es donde hay más de Dios. Por eso a veces cuesta que la gente pase, porque no entiende que donde hay más de Dios es a sus pies, es de rodillas, es diciéndole: Señor, perdóname, quítame lo que estorba, quítame lo que no sirve, haz de mí una criatura nueva, hazme verdaderamente gente de Dios, gente del poderoso, gente que sabe pelear las batallas en lo espiritual, que se ha sometido a un cambio en su vida, a la metamorfosis del arrepentimiento, a esa metamorfosis de dejar de ser gusanos y empezar a elevar el vuelo como esas mariposas en las alturas. De rodillas. Alguien me dijo cómo se levanta alguien: solamente que estés abajo. Dios nunca te va a poder levantar si tú sigues parado. Es lo lógico. Vamos a orar con el pastor. Así como está en iglesia, empiecen a hablar con el Señor. Mi hermanita, si no se puede hincar, puede estar ahí junto al hermano paradita, no se preocupe. Mientras ustedes están hablando con el Señor,